Vamos al levante nacional. Yo te pregunto cuál es tu agenda. La mía es la agenda ambiental. Te la presenta Casa Tallabueña. Agenda ambiental, de formación comunitaria. Agenda ambiental y resiliencia. Agenda ambiental, este es tu espacio, esta es tu casa, esta es Agenda Ambiental. Ahora comienza Agenda Ambiental. El eco de las voces se escucha, es la gente en su comunidad. Es la gente que se lanza a la lucha y que se une en solidaridad. Vamos a proteger la naturaleza, vamos al levante nacional. Yo te pregunto cuál es tu agenda. La mía es la agenda ambiental. Te la presenta Casa Tallabueña. Agenda ambiental, de formación comunitaria. Agenda ambiental y resiliencia. Agenda ambiental, este es tu espacio, esta es tu casa, esta es Agenda Ambiental. Ahora comienza Agenda Ambiental. Bienvenidos todos a este capítulo número 3 de la quinta temporada de Agenda Ambiental, que es presentado por la Casa Tallabueña de Formación Comunitaria y Resiliencia. Le habla su amigo José Manuel Nolo Díaz, directamente desde el barrio Ceboruco de Peñuelas, y le recordamos que este es su espacio, Agenda Ambiental, va al aire por aquí, por WPAB Radio 550 en la banda M y por ECO en el 93.1 FM para nuestros amigos y amigas que nos escuchan allá en el área metropolitana, y también transmitimos simultáneamente por las páginas de Facebook de Agenda Ambiental y el Vigía News, y esto permite que el contenido se comparta en Facebook, Instagram y YouTube. También podrá escuchar nuestro programa en las principales plataformas de podcast, incluyendo Spotify, Apple Podcast y YouTube Music, para quienes no puedan escucharnos en vivo. Y nos acompaña en el estudio directamente desde el pueblo de Salinas y representando la organización Diálogo Ambiental de Salinas, nuestro hermano Víctor Alvarado Guzmán. Buenos días, Nolo, buenos días a ti, a Besaide, a todas las personas que nos escuchan una vez más aquí en Agenda Ambiental en otro sábado. Para nosotros siempre es una alegría poder llegar acá hasta Ponce, hasta la emisora aquí de WPAB, para poder transmitir no solamente a todo Puerto Rico, sino a todo el mundo, porque aquí usted puede conectarse hoy o en la semana, en cualquier momento puede escuchar nuestro programa. Así que para nosotros siempre es un placer estar aquí, y también está con nosotros la jefa, Besaida Bosa Matos. Buenos días, Besaida. Buenos días, Víctor. Buenos días, Nolo. Y buenos días a todos los que nos están viendo a través de las redes y los que nos están escuchando a través de la radio, que continuamos dándole las gracias por estar con nosotros en estas ya 5 temporadas de Agenda Ambiental. Y aquí en Photo Finish, como le dicen en el idioma inglés, está con nosotros el amigo José Víctor Madera. Buenos días, José Víctor. Buenos días, Víctor. Buenos días, Anolo, Besaida. Ya tenemos a Junior Robles y a Egui Marrero en los controles. A ambos saludos también, a los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Llegaste. Ya llegué. Hay días que por más que uno quiera, el día que más temprano me levanté a las 4:30. Así que no siempre eso de que el que madruga, Dios lo ayuda. Bueno, la ayuda siempre, pero a veces se aguanta la cosa. Es que siempre hay sorpresas de último momento. Camino. Mira, antes de saber lo que tenemos en agenda hoy, yo quería hacer un pequeño comentario con un tema que vamos a tener que tocar en futuros programas. Nosotros hace alrededor de 6 meses en este programa nosotros mencionamos un tema que se tocó por encima públicamente, que es el tema de los gasoductos. Y esta semana comienza otra vez la narrativa de los gasoductos. Por un lado tenemos a Genera Puerto Rico, que es la que está a cargo de la generación, Genera Puerto Rico, de la eléctrica en Puerto Rico, diciendo que hay planes con las agencias federales para construir el gasoducto entre San Juan y Palo Seco. Y en un periódico corporativo nacional se presentó un mapa donde ya se está hablando incluso de extender a través de arropar la costa norte, oeste y sur de Puerto Rico con los tubos de gasoducto. Cuando yo vi ese mapa,
me transporté hace 20 años atrás. Habíamos visto un mapa parecido que lo estaba, en aquel entonces era la Autoridad de Energía Eléctrica que estaba proponiendo gasificar el área norte, oeste y sur de Puerto Rico. En aquella ocasión ustedes recordarán que era pasando un tubo por el medio de Puerto Rico, lo que se conoció mal llamada Vía Verde. En esta ocasión están eliminando ese tubo y lo que están haciendo es bordeando toda la costa. Así que pero entonces salió, y antes que no lo entre, salió la gobernadora rechazando, diciendo que eso no es cierto, que ante ella no hay ningún proyecto propuesto, que el gobierno no está proponiendo ningún gasoducto, pero es la misma pantomima, es la misma narrativa. Yo tengo aquí los recortes de periódico incluso que utilizamos en aquel momento para hablar sobre el tema, donde sale Josué Colón, el zar de la energía, la mano derecha de la gobernadora, diciendo hace 6 meses que había que construir nuevos gasoductos, y recordemos que él estuvo a favor del gasoducto del sur y de la mal llamada Vía Verde, y entonces en aquel momento también, el mismo libreto, salió la gobernadora diciendo ningún plan de construcción de gasoductos. Es la narrativa que están queriendo construir de que esto es una cuestión de los federales, que la gobernadora no tiene nada que ver, pero como se sabe que hay una gran oposición a estos tipos de construcciones, pues están tratando políticamente de dar aparentar de que la gobernadora no hay ningún plan de construir gasoductos, pero su mano derecha, Josué Colón, el zar de la energía, está junto con los federales desarrollando el plan. Dos cosas, amigos y amigas que nos están viendo o nos están escuchando a través de PAB y por ECO. Lo que diga la gobernadora es exactamente lo contrario de lo que va a pasar. Sí. O sea, cuando hablamos que ella, ¿verdad?, habla con la mente torcida, parece mucho a la EPA hablando, ¿no? Uh-huh. Y dice, a mi consideración no ha llegado ningún proyecto de gasoducto. Mire, Comay, sí. Josué Colón, que es el niño símbolo de los gasoductos en Puerto Rico, lo vimos en la Vía Verde, lo vimos en el gasoducto del sur también. Él está dentro del grupo que está evaluando una primera fase que es interconectar la central de San Juan, Central Palo Seco, y todo esto desde el marco del monopolio del gas en Puerto Rico que se llama New Fortress, o sea, Genera, que es la misma gente, claro, ¿verdad? Cuando nos transportamos, como bien dice era Víctor, 20 años atrás, se hablaba de 2 gasoductos, pero en realidad eran 3 gasoductos. Eran los proyectos de gasificación de las unidades, ¿no? Y la transportación del gas a través de tubos, todo saliendo desde el terminal de Peñuelas, ¿verdad? Tallaboa, gasoducto del sur, aquella día que hicieron a través de satélites, a través del Google Earth, donde las fotos satelitales no parecían comunidades enteras que el tubo pasaba por el medio, ¿verdad? Aquí en Ponce, Villa del Río, Villa del Carmen, aquí, al lado de donde vive el compañero de Víctor Madera. ¿Verdad? El gasoducto del norte, la Vía Verde, cruzaba a través de Peñuelas, Arecibo, todo el centro de la isla para después llegar a San Juan. Eso era otro nati muerto, eso no llegó ni a primera base. Bueno, expropiaron terreno y, ¿verdad? Con aquella compañía New Star Acquisition, uh-huh, que nuestro amigo, conocemos un par de gente que trabajaron con ellos, directamente relacionado al gobierno PNP, en aquel entonces de Fortuño. Y el gasoducto del oeste, que era de Peñuelas a Mayagüez, partiendo por la mitad un montón de pueblos, entre ellos Guayanilla y Yauco, ¿verdad? Y pasaba entre Laja, Salmán y por ahí hasta llegar a Mayagüez. Ahora cambiaron los muñequitos. Ahora el proyecto es, vamos a decir que el gobierno federal es el que está detrás. Yo no, o sea, el gobierno estatal no, es el gobierno federal. Vengan con los federales. No somos nosotros. Pero vamos primero a San Juan, Palo Seco, pero después vamos a Arecibo. Después de Arecibo, Mayagüez. Y después de Mayagüez, Peñuelas. Y de Peñuelas, Guayama, AES. Miren cómo interactúan toda esta gente. Claro que hay que dedicarle un programa entero, digo yo, a este problema de los gasoductos, y ya estamos dando la vuelta de la neta que los tambores de guerra van a empezar a sonar, y es ya, con esta poca vergüenza de los gasoductos. Sí. Ok, Nori, ¿qué tenemos hoy para la agenda? Bueno, amigos y amigas que nos están viendo y nos están escuchando, hoy tenemos en agenda, ¿verdad?, que esta semana se dio a conocer el resultado de un monitoreo legislativo que realizaron las organizaciones Resiliency Law Center y Para la Naturaleza sobre las medidas ambientales radicadas en el 2025 y en la legislatura nacional de Puerto Rico. ¿Cuáles fueron los hallazgos de las principales de este análisis?
Vamos a conversar con Amy Horta Rivera, portavoz de Resiliency Law Center. De otra parte, el periódico La Perla del Sur dio a conocer un nuevo estudio realizado en Óyeme, Josué, deja ya la cosa, regresas diciendo que el tubo no explota. Óyeme, Josué, deja ya la cosa, regresas diciendo que el tubo no explota. Pum, 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 el tubo explotó, el se fue corriendo porque se asustó. Pum, 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 el tubo explotó, el se fue corriendo porque se asustó. Dicen que regresa el tubo de la muerte, la gobe lo quiere, que ya se lo lleve. Dicen que regresa el tubo de la muerte, la gobe lo quiere, que ya se lo lleve. Pum, 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 el tubo explotó, el se fue corriendo porque se asustó. Pum, 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 el tubo explotó, el se fue corriendo porque se asustó. Por las cuatro esquinas nos llenan de gas. Llévate los tubos, por aquí no vas. Por las cuatro esquinas nos llenan de gas. Llévate los tubos, por aquí no vas. Pum, 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 el tubo explotó, el se fue corriendo porque se asustó. Pum, 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 el tubo explotó, el se fue corriendo. Y regresamos a este capítulo número 3 de la quinta temporada de Agenda Ambiental, y la canción que estuvo después de la pausa lo explica todo, ¿no? El tubo de gas, vuelve otra vez a sonar los gasoductos, y aquí hay un pueblo que se va a parar y va a decir, por aquí no va a pasar esto. Así que eso es lo que tengo. Me dice Bexaida que tiene unos anuncios por aquí. Sí, queremos saludar a Eduardo Yegut de allá de Nuevo Amanecer, a Desaya, que nos está escuchando a través de la radio. Queremos saludar a Francisco Quiñones, que me escribe que nos está escuchando desde Orlando. A Ani Hernández de allá de Peñuelas, a Norma Cales de allá de Ceboruco, a Albamar Sánchez, a Sigfrido del Rosario de allá de Yauco, a Eliezer y Estela de allá de las Latas Valley en Guánica, y a Nilda Hernández de Peñuelas. Muy bien. Bueno, las organizaciones Resiliency Law Center y para la Naturaleza realizaron un monitoreo legislativo sobre las medidas ambientales radicadas en el año 2025 en la Legislatura Nacional aquí en Puerto Rico. Para ver cuáles son los resultados más importantes sobre esta evaluación, tenemos con nosotros a Amy Ortiz Rivera, portavoz de Resiliency Law Center. Buenos días, Amy, bienvenida a Agenda Ambiental. Hola, saludos, muy buenos días, gracias por tenerme en el programa. Bueno, Amy, pues el Resiliency Law Center, ¿verdad? Cuyo uno de sus propósitos es facilitar el acceso a la información y recursos esenciales a individuos y organizaciones sin fines de lucro, realizaron este monitoreo legislativo y nos gustaría, ¿verdad?, que nos explicara un poco cómo surge esta idea y cuáles son algunos de los hallazgos principales que encontraron. Sí, claro que sí. Muchas veces nosotros, la ciudadanía en general, nos enteramos sobre las medidas que se están llevando a cabo en la legislatura a través, obviamente, de los medios, radio, televisión, periódicos, pero lo que muchas veces no tenemos es un resumen que podamos ver en un solo lugar todas esas medidas, en este caso que son los temas ambientales que nosotros trabajamos, poder ver en un solo lugar todas esas medidas que se están dando y cuál es el proceso que llevan, si ya tuvieron un voto a favor, tuvieron un voto en contra, si ya la gobernadora lo firmó, no lo ha firmado, si fueron derrotados, si recibieron informes negativos. Así que prácticamente lo que nosotros hicimos fue, durante el 2025, Resiliencia estuvo monitoreando todas esas medidas legislativas para ver cuál era ese resultado desde que se radicaban hasta que se convertían en ley o recibían un voto en contra. Y también, entonces con Para Naturaleza creamos el informe de medidas legislativas ambientales para ver qué fue lo que se radicó y qué también fue ese resultado durante todo este 2025. ¿Y qué podemos encontrar en el informe? ¿Verdad? ¿Cuántas medidas ambientales y otros aspectos del informe que realizaron? Sí, nosotros en el informe trabajamos diferentes temas
temas desde cambio climático, costas, ecosistemas, agua, energía, así que todos los temas que pudieran ser de índole ambiental lo estamos incluyendo. Dentro de este informe van a encontrar también los tipos de medidas, cuestión de que las personas sepan la diferencia entre lo que es un proyecto de ley, una resolución de la Cámara o del Senado, y así podamos entonces trabajar un poco en esa educación de cuál es el propósito de cada medida. Entre, por ejemplo, para decirte algo rápido, en la Cámara de Representantes, en cuestiones ambientales, se radicaron 53 proyectos de ley. Esto no significa que los proyectos de ley ambientales son todos positivos, hay unos que también son negativos, así que lo incluimos todo lo que sea bajo esos temas. Ya en el Senado, por ejemplo, se radicaron 41 proyectos de ley. Dentro de todos esos proyectos de ley, ahora mismo tenemos 5 leyes nuevas en el 2025 que tienen que ver con asuntos ambientales que fueron aprobados. A mí me parece bien interesante, ¿verdad? Porque algo que también es importante que ustedes hacen en el informe es que dividen, ¿verdad?, los proyectos que se radicaron en la Cámara y los proyectos que se radican en el Senado. Y como bien mencionaste, está la cuestión de los informes negativos. En la Cámara de Representantes, que obviamente hay más representantes que senadores, solamente aparece en proyectos ambientales un solo informe negativo, y en el Senado aparecen 18 informes negativos a distintos proyectos. Y a mí me parece, ¿verdad?, que eso como que te da una idea de por dónde anda cada cuerpo legislativo, en este caso en el Senado. ¿Qué te parece a ti ese punto? Sí, a nosotros nos sorprendió bastante esa cantidad alta de informes negativos en asuntos ambientales específicamente en un año. Muchas veces nosotros vemos que hay medidas ambientales que se radican, no se les rinde un informe negativo, sino que se deja pasar durante todos los 4 años y no necesariamente se hace algo con esa medida, sino que simplemente se deja, como uno dice, engavetada. Pero este cuatrenio fue un poquito distinto. Uh-huh. Simplemente se empezaron a emitir todos esos informes negativos. Nos pudiera dar eso un indicio de que estos son temas que no se quisieran trabajar. Mueren, por ejemplo, tenemos uno que fue el proyecto del Senado 229, que es para la Ley de Protección de Tierras Agrícolas. Y una de las razones por la que se dio un informe negativo era por la falta de opinión técnica por parte de la Junta de Planificación. O sea, que la Junta de Planificación nunca envió un informe, un memorial explicativo al Senado para poder analizar esa medida. Así que, por lo tanto, esa medida tuvo un informe negativo simplemente porque, había otras razones también, pero entre las razones no había esa opinión técnica. Así que nos está diciendo que necesitamos que también las agencias puedan emitir eso en memorial explicativo, y si no lo envían, pues no necesariamente hay que emitir un informe negativo, simplemente se puede dejar la medida para la próxima sesión legislativa, cuestión de darle entonces un poco más de tiempo a la agencia para que pueda contestar y así poder tener un análisis robusto de esa medida. Aquí en el programa habíamos hablado un poco ya sobre estos procesos, y uno de los problemas que se está teniendo especialmente en el Senado es que muchos de estos proyectos se atienden, porque aquí hemos escuchado, en un momento dado, escuchamos al finalizar el año pasado, escuchamos al presidente del Senado, aquí también se han entrevistado algunas senadoras diciendo, hemos atendido tantas ¿verdad?, medidas, y en caso de estas medidas ambientales, y muchas de estas que tienen informe negativo, no se hacen vistas públicas. Lo que hacen las comisiones es que le solicitan una ponencia o un memorial explicativo a las agencias, y entonces, al no haber vistas públicas, al no haber participación ciudadana y de otras organizaciones que tienen la experiencia y que podrían aportar a evaluarla, pues no pasa ese proceso. Entonces, mira cuál es el problema. Desde adentro, ¿verdad? Y obviamente aquí todo el mundo sabe que yo soy asesor ambiental de la senadora María Lourdes Santiago. Cuando no se hacen vistas públicas, yo no sé qué está pasando con los proyectos hasta que no sale un informe negativo,
¿ves? Entonces, uno desde adentro, que antes, cuando había ese proceso de vistas públicas, podía informarle a las organizaciones, mira, está pasando esto, va a haber vistas públicas para que participe. Al no haber vistas públicas, pues nadie se entera lo que pasa con ese proyecto hasta que no sale el informe negativo. El otro problema, por ejemplo, y voy a hacer un ejemplo concreto, creo que lo mencionaron en el informe, es el proyecto de las dunas. Había un proyecto para la protección de las dunas. ¿Qué pasa? No se hizo vistas públicas, Recursos Naturales se opone al proyecto, o sea, Recursos Naturales se opuso a que se protegieran las dunas porque ellos decían que no hay que hacer una ley nueva, sino que había que enmendar, ellos decían el número de la ley, tal ley. Cuando tú leías el proyecto que lo presentó el senador Adrián González y la senadora María Luz de Santiago, precisamente el proyecto decía que era para enmendar esa ley. Así que lo que estaba diciendo Recursos Naturales era lo que hacía el proyecto, pero como no hubo vistas públicas, la comisión, ¿verdad? Cuando vemos el informe que ustedes hacen, hay como que una visión antiambiental o antiproyectos ambientales de cualquier tema, pues entonces cometen ese error de hacer un informe negativo, a pesar de que se está haciendo exactamente lo que dice la agencia que había que hacer. Eso a mí ¿verdad? Es el problema de hacer estos informes negativos y de que no haya vistas públicas. En el caso, pregunto, ¿verdad? El proceso que ustedes hicieron para tener toda esta información, ¿cómo fue? ¿Hubo fue la información a través de los medios digitales que tiene la legislatura, o cómo fue que adquirieron la información? Sí, nosotros utilizamos el Sistema Único de Trámite Legislativo, que se conoce como SUTRA, que es esa biblioteca grande de información sobre todas estas medidas legislativas de 4 años pasados y los que se están actualizando durante este año. Así que utilizamos esa página para sacar toda esa información. Hacemos un monitoreo legislativo mensual de medidas ambientales, así que nosotros nos sentamos, verificamos todo, purificamos un poco esa información para que sea un poquito más accesible y la ponemos entonces a la disposición de la ciudadanía para que pueda ver qué medidas ambientales se radicaron durante ese mes. Cuando terminamos de hacer ese recogido de información en noviembre del 2025, ahí entonces que nos ponemos a tabular qué información, ¿verdad?, qué medidas rendieron un informe negativo, cuáles tuvieron el visto bueno de la Cámara y el Senado y cuáles también fueron firmados por la gobernadora. Así que hicimos todo este recogido de información para que la ciudadanía lo pudiera tener un poco más fácil y desde ahí pues puedan ver qué es realmente lo que está pasando y la posición del gobierno en cuanto a asuntos ambientales. Sí, a mí me parece bien interesante el ejercicio que ustedes hacen, ¿verdad? Y tengo que comentar también, y voy a hacer este comentario no esperando que Amy diga algo sobre este comentario, pero es que me parece curioso, porque ustedes también hacen una tabla de estas medidas ambientales, qué senadores y senadoras, qué representantes sometieron estos proyectos. No sorprende, ¿verdad?, de que, por ejemplo, en el Senado, Adrián González Costa y María Luz de Santiago Negrón sean los que más han radicado, ¿verdad?, con 12 y 11 proyectos ambientales, porque obviamente, y aquí sabemos que hay una trayectoria no solamente del PIB, no solamente la trayectoria de las luchas en las calles, de apoyar las comunidades, sino también que eso se traduzca en legislación. Para eso son senadores y senadoras. Y a mí me parece bien interesante el hecho de que el senador independiente Eliezer Molina Pérez solamente tiene un proyecto durante este primer año que se reconoce, ¿verdad? Hay personas en Puerto Rico que reconocen esa lucha, especialmente en las costas, y me imagino que este proyecto que se menciona aquí es el proyecto del deslinde, que ya no es el deslinde nacional porque el PNP le quitó la palabra nacional cuando la comisión lo evaluó, pero ¿verdad?, uno como que esperaría que personas que tienen esa trayectoria de alguna forma ambiental, pues estuvieran radicando más proyectos y pues no se traducen. Y yo creo que en sí el que se haga este listado es bien bueno, porque uno puede mirar dónde están, ¿verdad?, los senadores, las senadoras, los representantes. Yo creo que
que esto es bien importante. ¿Qué otros pasos ustedes van a estar continuando para, no sé si ampliar este informe? Me imagino que este año, pues, ¿verdad? Al finalizar el año 2026 van a hacer el mismo ejercicio, pero ¿hay alguna otra acción que vayan a estar tomando con respecto a este dato que ya ustedes tienen? Sí, nosotros ahora vamos a empezar una colaboración con la página de Política Abierta. Esa es una colaboración entre Resiliencia y Política Abierta. Vamos a estar entonces haciendo el monitoreo legislativo que hacemos mensualmente, pero dentro de la página de Política Abierta, que va a tener, ¿verdad?, otros features, otras características que va a ayudar al ciudadano a que pueda encontrar esa información mucho más rápido de acuerdo a los intereses o preocupaciones que tienen. Eso me parece excelente, ¿verdad? Que se le pueda tener acceso a las personas bajo un gobierno que lamentablemente, ¿verdad?, están haciendo más estricto el que la gente pueda tener acceso a la información. Es importantísimo que organizaciones como las de ustedes brinden estos espacios para que entonces las personas puedan tener la información necesaria. De hecho, yo tengo el informe, tengo que decir que también es un informe bien sencillo de uno comprenderlo, de leerlo, ¿verdad? Porque a veces uno lee informes que hacen en otros procesos y son bien complejos, pero yo de verdad los felicito porque la forma de leer el informe, un informe que tiene 32 páginas y es bien sencillo, bien visual, la información está bien clara. ¿Cómo las personas pueden acceder a digo, ya di, ¿verdad?, que dijiste que iba a estar, pero ahora mismo, ¿dónde se pueden conseguir el informe? Sí, lo pueden conseguir a través de nuestras redes sociales, como Resiliency Law Center o Para Naturaleza. Ahí van a estar disponibles. También cualquier cosa, si no lo ven, nos pueden escribir a través del inbox o el DM, ya sea Facebook o Instagram, y ahí nosotros les podemos enviar directamente el informe. Muy bien. Bueno, pues queremos agradecerle a Amy Horta Rivera, portavoz de Resiliency Law Center, ¿verdad?, por estar aquí en Agenda Ambiental, y una vez más, ¿verdad?, nuestro saludo a todas las componentes del equipo de ustedes allá, y adelante, y les felicito por este informe que ustedes hicieron. Gracias, Víctor. Que tengan buen día, y nosotros hacemos una pausa y regresamos ya mismo aquí en Agenda Ambiental. Una montaña gris levantaron muy cerca de mi comunidad. Los buitres y el gobierno decían que esas cenizas no hacían nada. Y su chimenea días tras días escupía tóxicos y contaminación. Su presidente y las agencias decían que el aire era bueno para mi pulmón. Sopló el viento, llegó el polvo, dañó el ambiente, Dios me sofocó. Alto a la empresa que no se extermina con su carbón. No más mentiras, el ambiente necesita respiración. Fuera ese, no más años de destrucción. Ni 2, ni 5, ni 20. Luchemos con el corazón. El espíritu de esas mentiras por mi calle corriendo pasó. La gente comenzó a enfermarse. Poco a poco mi familia se murió. Aire, tierra y cielo me envenenaron. En Peñuelas un golpe el pueblo le dio. Y con millones la rescataron. Desde la fortaleza llena de corrupción. Sopló el viento, llegó el polvo, dañó el ambiente, Dios me sofocó. Alto a la empresa que no se extermina con su carbón. Y regresamos aquí al tercer capítulo de la quinta temporada de Agenda Ambiental, y como la canción después de la pausa, alto a la contaminación, no más cenizas de carbón. Y me dice Bexaida que tiene unos... Sí, queremos saludar a Justiniano Díaz de aquí de Ponce. Caramba, esta semana el periódico La Perla del Sur dio a conocer un nuevo estudio realizado en Estados Unidos que vincula la alta tasa de cáncer con depósitos o vertederos de cenizas tóxicas de carbón. Otro estudio más que evidencia la peligrosidad de estos residuos. Para dialogar al respecto, tenemos aquí en el estudio al director, el editor
de la Perla del Sur, Omar Alfonso. Saludos, Omar, bienvenido nuevamente aquí a tu casa. Gracias, bendiciones a todos. Salud en el 2026, que nos va a hacer falta. Caramba, sí. Omar, coméntanos sobre este artículo, sobre este estudio nuevo que sale, ¿verdad? Volviendo a reivindicar lo que por tantos años hemos estado hablando de la toxicidad de las cenizas. Le podemos decir, como diría Víctor, un estudio más. Un estudio más lo confirma, pero también es un asunto hasta de sentido común. Si estamos hablando de un residuo que cuando se vuelve ceniza de carbón, como ha dicho el doctor Osvaldo Rosario tantas veces, se magnifican esas concentraciones de arsénico, de cromo hexavalente, de plomo, litio, selenio, molibdenio, talio. Este cóctel tóxico, pues también, sin contar el efecto sinergético, que es el que dos compuestos al unirse, si son tóxicos, pues crean un compuesto aún más tóxico y letal que los dos compuestos individuales. Si todo esto está pasando, es muy natural que sigamos encontrando este tipo de estudios. Lo que llama la atención es que este estudio sale de la Universidad de Luisiana en Kentucky, un estado republicano en era de Trump, y que pues ellos se dedicaron a analizar durante los pasados 4 años aproximadamente los depósitos de cenizas de carbón y vertederos en los Estados Unidos. Ellos contabilizaron alrededor de 1.400 lugares donde se almacenan cenizas de carbón, que tienen en combinación unas 3.000 millones de toneladas de cenizas, esto en 48 estados de los Estados Unidos. Y también evaluaron unos 2.901 condados de los que existe estadística sobre incidencia de cáncer, y entonces entrelazaron la información y encontraron que la mayoría de las comunidades cercanas, a razón de 6 a 4 en esa proporción, a veces en algunas ocasiones, dependiendo de la proximidad, era de 8 a 2, encontraron que la proximidad de estas comunidades con alta incidencia de cáncer a depósitos de cenizas tenía relación. Y en un solo, para que tengan una noción, este grupo ha actualizado la estadística de incidencia de cáncer en los Estados Unidos, y los datos más recientes apuntan a que la proporción es de 459 casos por cada 100.000 habitantes. Esa es el promedio. Rebasarse de ese promedio, pues ya es lo que ocurre cuando casos que ameritan atención, y ellos encontraron que 449 condados cercanos a esos 1.400 depósitos. Hay depósitos que no tienen comunidades cercanas, hay depósitos que están en lugares industriales, pero los que estaban cercanos a comunidades, pues efectivamente tenían tasas de incidencia de cáncer mucho más altas. ¿Cuán alta? Bueno, hay un solo caso, para que tengan una noción, de 1.248 casos de cáncer por cada 100.000 habitantes, lo que es un 172% más de la tasa promedio de incidencia de cáncer en los Estados Unidos. Yo estuve, ¿verdad?, viendo parte de la distribución, donde fue que se cogieron se hizo el estudio, y me llamó la atención Florida. Correcto. Me llamó la atención la gente de Oceola, que tuvieron la situación que estaban sacando cenizas de Puerto Rico, de AES, y la estaban llevando allá, y precisamente es uno de los sitios que están marcados en el estudio, ¿no? Y eso nos llama la atención de cómo entonces esa comunidad puertorriqueña que vive allá, que es bien nutrida, pues sufren los efectos indirectos de la contaminación que se genera aquí. Ya lo he escuchado ustedes esta mañana, decía Betsaida que había audiencia de Orlando. Bueno, pues a los amigos de Orlando que sí que revisen el reportaje. Ahí está la gráfica que provee este grupo de investigación de la Universidad de Luisiana. Y también pues llama la atención de que, por ejemplo, en el norte de la Florida, lugares como Jacksonville, en la frontera con Georgia, precisamente 2 lugares, los que desde el 2018 se están dirigiendo las cenizas de AES. No es que la ceniza de AES sea causante de algunos de estos resultados, pero sí llama la atención de que por convertirse en lugares, en mecas
de depósitos de cenizas de carbón, pues ya pues vemos estos resultados. Que hay que decirlo, como dice el doctor Osvaldo Rosario, y como dice el doctor Gerson Jiménez Castañón. Osvaldo Rosario, pues un doctor en química, con especialidad en contaminación ambiental, que lleva ya más de 40 años en ese rol, e investigando específicamente las cenizas de carbón, pues unos 20 años. Y el doctor Gerson Jiménez Castañón es un médico internista, ya retirado, pero que durante los pasados 40 años ha estado trabajando estrictamente en la zona del Hospital Regional de Guayama. Y él nos planteaba que no le asombraba el resultado de la investigación, porque desde hace más o menos 20 años, que AES lleva operando 23 años, se cumplen en noviembre, 23 años o 24 años se cumplen en noviembre, el pasado 20 de noviembre se cumplieron los 23, pues dice el doctor Gerson Jiménez Castañón que la incidencia de cáncer en la zona de Guayama se ha magnificado, se ha acelerado a medida que el tiempo pasa, mientras la operación de la carbonera está activa. Dice el doctor Osvaldo Rosario, discúlpeme, Gerson Jiménez Castañón, a quien le enviamos un saludo, debe estar escuchándolo, que Guayama, según el registro de cáncer de Puerto Rico, entre los años 1990 al 2000, tenía una incidencia de 103 nuevos casos por año, y que a partir del 2010 esa tasa se ha elevado a 169 casos por año, lo que es un aumento también de 60%. Él plantea de que cuando uno evalúa cómo se comportan estos casos y qué tipo de cáncer es el que se manifiesta, definitivamente lo vincula al tema de las cenizas. Las cenizas de carbón, cuando se inhalan, el cuerpo tiene resistencia cero a todos los componentes. No hay un nivel límite, no hay nivel mínimo, no. La tolerancia es cero a la aspiración de cenizas de carbón. Una vez aspiradas las cenizas de carbón, se depositan en tus pulmones y todos esos elementos tóxicos van dañando tejido y van creando el cáncer. Dice el doctor Jiménez Castañón que la incidencia de cáncer de tiroides es anormalmente, atípicamente alta en la zona de Guayama, y también se identifica una incidencia alta de mieloma múltiple, que es un cáncer que no tiene cura aún, que es muy severo y es letal. No hay forma de evitar que avance. Sí, yo quería hacer un comentario porque cuando vi el detalle, que no lo está hablando de dónde estaban, ¿verdad? Los lugares donde hicieron el estudio y la relación que está haciendo este nuevo estudio con referente al cáncer, pues recuerdo, ¿verdad? Que en el 2019 la misma comunidad de Miramar, la organización de allí de Miramar, ellos hicieron, Comunidad Guayamesa Unido por su Salud, hicieron un análisis de la misma comunidad. Ellos se fueron calle por calle, empezaron a identificar tanto en Miramar como en esa área que está allí, Santa Ana, Puente de Jobo, y entonces pues fueron colocando distintas condiciones. Una de ellas era el cáncer, y fue impactante para nosotros en aquel momento, y una revisión que ellos hicieron en el 2021, donde en esas comunidades se consiguió que creo que eran 53 personas que tenían cáncer en esas 3 comunidades, y en 2 calles de Miramar solamente habían 18 personas que tienen cáncer o que ya habían fallecido, ¿verdad? Y nosotros decíamos, bueno, eso no es normal. Si me permite, Víctor, aclara dónde queda Miramar para los amigos que nos escuchan y no saben. Miramar es la comunidad que está más cercana a la planta de carbón allá en Guayama, ¿verdad? Y uno puede ver y el viento, que es una de las cosas preocupantes ahí, va directamente desde la planta de carbón hacia esa comunidad. Las cenizas que están expuestas todavía allí a la intemperie llegan hasta las comunidades. La gente barre la ceniza de su casa. El polvo de carbón también. El polvo del depósito de carbón también. Y entonces, pues, ese ejercicio que hizo la comunidad, y ahora veo esta evaluación que hace este grupo de expertos, coinciden, ¿verdad? De cómo, a pesar de que uno pueda pensar que en todos los pueblos de Puerto Rico, como los hay casos de cáncer, pero no es normal que en una comunidad
que está cercana allí a la planta de carbón, hayan en 2 cuadras 18 personas que en algún momento de su vida y ya algunas fallecidas han padecido cáncer, y yo creo que es importante resaltar, ¿verdad?, el que se sigue encontrando esa evidencia, porque aquí todavía hay políticos que dicen que eso es mentira, que eso no hace daño, que la gente no está enferma nada. Obviamente esos políticos que hemos escuchado son personas que nunca han ido a Miramar, que nunca han ido a Guayama, sí, y que no saben y no leen de estos tipos de... Te agradezco que hagas esa observación, Víctor, porque son precisamente los últimos 2 puntos. El grupo de investigación plantea de que este estudio amerita más estudios a fondo sobre un área en específico que ellos entienden que no pudieron trabajar para esta investigación porque no era parte de la metodología, pero que entienden que alguien debe seguir ese paso, y es el estudio radiológico, porque también identificaron documentación científica tan reciente como del año pasado, que advierte que las pruebas adicionales de que las cenizas de carbón no solamente son radioactivas, sino que también los productos que se elaboran con cenizas de carbón, llámense bloques de construcción, llámese paneles decorativos, llámese cualquier otro artículo, que es una de las cosas que planteaba el ex senador Larry Selhammer, bajo la ley 5, que se permitiera utilizar las cenizas de carbón como uso beneficioso para estos objetivos. Pues ya hay una investigación sobre el tema que la estamos localizando para poder compartirla con los lectores y con los amigos de Agenda Ambiental. Esa investigación es contundente y este grupo de investigadores de Luisiana plantea que hay que ahondar en esa área. Y lo otro que quería comentar es precisamente lo que acabas de decir. La información sigue saliendo. Y aquí se sigue diciendo, en Puerto Rico, se sigue minimizando la realidad de que hay una amenaza de la salud latente, no solamente en Guayama. Sabemos ya desde el año 2016 de que en Puerto Rico se descartaron 2 millones de toneladas de cenizas y se enterraron sin barreras en al menos 12 municipios de Puerto Rico, sin contar los vertederos de Humacao y de Peñuela. Estos 2 vertederos pues sí tienen liner, pero cómo se manejó esa ceniza, qué uso se dio, se desconoce. Todavía hay 1 millón de toneladas de cenizas que no sabemos del paradero de esas cenizas. Por eso es que hablo de solamente 12 municipios que conste en los récords de AES. Y aquí eso se sigue minimizando. Los riesgos se han ido magnificando en la medida que siguen saliendo estudios de calidad de agua subterránea del solar de AES. Esos estudios se están haciendo desde 2017 y año tras año dan positivo a litio, selenio y molibdeno. Hay contaminación de la montaña de cenizas en el acuífero. Desde hace 3 años están dando positivo a cifras por encima del umbral de seguridad de arsénico. Eso es el espejo en el que se tiene que mirar Puerto Rico. Ese es el espejo en el que se tiene que mirar Salinas, Arroyo, Santa Isabel, Dorado, Coamo, San Juan, Junco, incluso Ponce recibió cenizas de carbón entre los años 2004 al 2011. Y ese es el espejo en el que las autoridades gubernamentales deberían también estar mirándose para entonces acabar de resolver este problema. Pero también podrá decir Víctor, mejor que yo, esto no lo van a resolver porque en la medida que sigan encontrando pruebas vinculantes, también los vinculará a ellos en la responsabilidad. Y yo quisiera que tú hablaras de eso. O la irresponsabilidad que han tenido con esto. Vamos, antes de José Víctor que tiene un comentario, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en esta conversación. Una montaña gris levantaron muy cerca de mi comunidad. Los buitres y el gobierno decían que esas cenizas no hacían nada. Y su chimenea días tras días escupía tóxicos y contaminación. Su presidente y las agencias decían que el aire era bueno para mi pulmón. Sopló el viento, llegó
Y regresamos a este tercer capítulo de la quinta temporada de Agenda Ambiental. Y fuera del aire, todo es una clase de lo que estamos cogiendo aquí. Interesantísima la conversación. Me dice Betsaida que tiene unos saludos por aquí. Sí, queremos saludar a Janet Albino, a Otilio Borrero y Carmen Reyes, quien le envía saludos aquí al compañero Omar Alfonso. Gracias, Carmen, gracias. Mira, Omar, escuché la parte de la reseña de la metodología y de la muestra, y hablabas de los condados, ¿verdad? Y que ciertamente hay una relación, para usar un concepto estadístico, directamente proporcional entre la prevalencia a casos de cáncer vis a vis la cercanía a los depósitos. Y eso se comprueba sin haberse hecho el estudio en Puerto Rico, precisamente con Miramar y las comunidades circundantes a ese en Guayama. Aunque no se haya hecho un estudio en los lugares donde se ha depositado en Puerto Rico, sin contar donde podría estar ese otro millón de toneladas de ceniza, eso podría, porque es que las estadísticas son estadísticas, y la metodología es estricta. Eso podría implicar que las comunidades donde se depositó ceniza en los diferentes municipios de Puerto Rico están ahora mismo posiblemente en un alto riesgo de tener prevalencia mayor que otras comunidades en Puerto Rico, pero como no se ha hecho el estudio en Puerto Rico, no lo sabemos. Dicho de otro modo, a lo mejor en menor grado por la cuestión del volumen, pero podríamos tener otros focos de prevalencia de cáncer en Puerto Rico sin que el Estado o alguna otra entidad haya hecho el estudio. Coincido. Y también el grupo de investigación advierte de que hay condados, cualquier parecido con Puerto Rico, que no tienen actualizadas sus cifras sobre incidencia de cáncer. Y en Puerto Rico el atraso no es por los profesionales que trabajan en el instituto, en el Centro Comprensivo de Cáncer, ni en las instituciones que aportan estadísticas. Es porque no les dan los recursos económicos para ofrecer una información más actualizada. Y otra vez, esto no es distinto. El caso de Puerto Rico, el caso de los Estados Unidos no es distinto al caso de Arroyo Barril. En Arroyo Barril, en el año 2003 al 2004, se depositaron alrededor de 28,000 toneladas de ceniza. Discúlpame. Sí. Ahorita, como hicimos algo homólogo con Víctor, para los amigos que nos escuchan, que no saben que estamos hablando de una comunidad dominicana. Gracias. Arroyo Barril, el centro donde la comunidad costera, donde en República Dominicana, en el noreste de la República Dominicana, donde AES dirigió unos cuantos embarques, cerca de 8 embarques, que trasladaron hasta ese lugar en el 2002 al 2003 unas 28,000 toneladas de cenizas. También se trasladaron a la comunidad fronteriza de Pepillo Salcedo, ahora conocida como Manzanillo, al norte de la República Dominicana, en frontera con Haití. Ahí se descartaron unas 40,000 toneladas aproximadamente. Se habla, y no se ha podido probar, pero es insistente las declaraciones de que una barcaza completa se descartó en el mar, una barcaza con 8,000 toneladas de cenizas en la costa de la frontera de Haití. Pero esa prueba nunca la hemos podido constatar, pero nos circunscribimos a la declaración. Lo cierto es que no son cifras que cuadran. Pero entonces la incidencia en Arroyo Barril sí lo hemos investigado desde el 2015, debo corregir. Y en el caso de la incidencia de cáncer, también cáncer del intestino, cáncer del pulmón y cáncer de la garganta. Ellos no llevan estadísticas actualizadas, pero la misma comunidad advierte que algo nos está pasando, como ocurre en el caso de Miramar. Son prueba tras prueba tras prueba que confirma lo que el sentido común dicta, de que si un compuesto es tóxico, pues los riesgos, si no se maneja de forma correcta, van a ser igualmente tóxicos. Un dato que yo había visto y que en muchas ocasiones en los escritos que he hecho al respecto lo incluyo, es que los pueblos de Guayama, Salinas, Arroyo y Santa Isabel, esos municipios siempre se han mantenido a lo largo de estos años entre los pueblos con más incidencia y muerte de cáncer. Y
también... Entre los primeros 10. Entre los primeros 10. Y esos mismos 4 pueblos son los que más cenizas tóxicas de carbón, AES, y en el listado que tenemos, ¿verdad?, que lo presentó la propia AES. Yo siempre digo que como que no es una buena fuente que sea de AES, pero es lo único que hemos tenido. Esos son los 4 municipios donde más cenizas tóxicas se han descartado en los suelos, en proyectos. Otro comentario que iba a hacer es que este análisis que hacen en Estados Unidos son sobre vertederos de cenizas. En algunos lugares, allá, y yo sé que en Puerto Rico, se han tirado cenizas en comunidades, en carreteras, Rancho Guayama, que es el programa más reciente, ¿verdad?, que se ha estado ventilando públicamente. ¿Cómo es la palabra? Legacy. Los depósitos delegados. No se toma en consideración, la EPA aquí en los estudios que ha hecho nunca toma en consideración esos descartes que se hicieron, a pesar de que hay cartas donde la propia EPA decía que tenían serias preocupaciones con esas urbanizaciones, Parque Gabriela en Salinas, las calles en Rancho Guayama, todas estas urbanizaciones que se han estado haciendo. Hay una alta preocupación de cómo eso puede afectar el ambiente y cómo puede afectar a las personas. Víctor, tú llevas más de una década trabajando como asesor ambiental para la legislatura de Puerto Rico. Yo quisiera que aprovechara entonces estos últimos segundos para plantear qué ha pasado con los las peticiones de estudios que se han sometido a la legislatura, proyectos de ley, para que se lleve a cabo un estudio a largo plazo y se descarte. Esto le conviene a ese, claro, que se descarte, que no hay vínculo. Lamentablemente, ¿verdad? Una resolución que el cuatrenio pasado inicialmente se aprobó con el apoyo de varias delegaciones, que era para que se hicieran estudios en las comunidades alrededor de la planta de carbón. El recinto de ciencias médicas de la UPR pudiera hacer esos estudios. Este cuatrenio volvió y se sometió y le dieron informe negativo. No quieren atender el asunto. O sea, van allí al Senado, por ejemplo, a desmentir supuestamente, o a decir que eso no es cierto, que la gente está enferma. Sin embargo, no les interesa que hayan estudios que puedan o demostrar una cosa o demostrar la otra. Así que este cuatrenio se descartó ya en el Senado, el que se puedan estar haciendo eso. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue. Yo creo que cuando Omar viene para aquí tenemos que coger la hora completa. Pero nada, te queremos agradecer, Omar, que haya estado con nosotros y nos haya explicado, ¿verdad?, este estudio. Y también me invitan cuando vayan a hablar de gasoductos. Okay. No, seguro que sí. Y ese es el comentario que yo iba a hacer. Y es que este programa se han discutido 2 situaciones ambientales que hace 20 años atrás se estaban discutiendo también. Estamos retrocediendo. Sí, no, es que pues, esto es cíclico, ¿no? Es como las famosas plantas de energía nuclear para Puerto Rico, que esto es cada 4 años vienen con el mismo discurso, ¿no? Y esto es cíclico, ¿no? Con el agravante de que está la mezquindad envuelta, especialmente la cuestión de los gasoductos, ¿verdad? Y no quiero, ¿verdad?, retirarnos sin primero hacerle un anuncio, y es que la organización Vida Costera, Proyecto Vida Costera y el Nuevo Amanecer Inc. Invitan a la Cumbre Regional Comunitaria del Sur de aquí del año 2026, la cual se presentará oficialmente el plan final para la resiliencia costera de la bahía y playa de Ponce, ¿verdad? Esto será un espacio de diálogo comunitario donde se compartirán los hallazgos, recomendaciones y estrategias desarrolladas para fortalecer la resiliencia de nuestras comunidades costeras, ¿verdad? Esto será el próximo sábado 24 de enero de 2026, de 9 a 12 del mediodía, en el Salón de Reuniones Santa María del Centro Sol y Solina Ferré, aquí en la playa de Ponce, ¿verdad? Hay un número de teléfono de contacto para poder reservar, 787-678-8284, y esto nos envió nuestro amigo Yegu, ¿no? Eduardo Yegu, que es una parte del staff que está organizando, y le invitamos, ¿no?, de Agenda Ambiental, a que todos nos demos cita, ¿no?, en este proyecto, en esta actividad, Betsaida. Sí, claro. Antes de terminar, queremos darle las gracias a Omar Alfonso, a Mi Horta, que estuvieron en el día de hoy con nosotros. Quiero saludar, antes de despedirnos, a José Luis Novoa Pivi, de allá de Peñuelas.
Nos vemos y si tienen alguna situación ambiental pueden comunicarse con nosotros a agendaambientalpr@gmail.com o por mensaje de texto al 787-543-9981 o al 939-398-2431. Si no nos pudieron escuchar en vivo, pues saben que nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los esperamos el próximo sábado en un nuevo episodio de Agenda Ambiental, donde las voces de nuestras comunidades tienen su espacio. Hasta el próximo sábado. El eco de las voces se escucha, es la gente en su comunidad, es la gente que se lanza a la lucha y que se une en solidaridad. Vamos a proteger la naturaleza, vamos al levante nacional. Yo te pregunto cuál es tu agenda. La mía es la agenda ambiental. Te la presenta Casa Tallabueña. Agenda ambiental, de formación comunitaria. Agenda ambiental y resiliencia. Agenda ambiental, este es tu espacio, esta es tu casa, esta es Agenda Ambiental. Ahora comienza Agenda Ambiental.